Centros comerciales, a determinada hora se trabaja prácticamente a oscuras para ahorrar energía. Por el mismo motivo, Nicolás Maduro ha reducido la semana laboral de los funcionarios a 2 días. Ha cambiado el uso horario y también sugiere otras medidas más pintorescas. La secadora eléctrica ya es de uso general para la mujer. Secadora de pelo. Usarlo en un momento especial y en estos 60 días usarlo a medio uso. ¿Sí se puede, mujeres? ¿Ustedes creen? Las calles son del pueblo, no de la policía. En la calle, opositores y oficialistas convocan marchas y contramarchas. Y decidimos cambiar, y decidimos revocar, y constitucionalmente tenemos las herramientas. Tienen hambre, mira, si no me alcanza para darles de comer, mucho menos me alcanza para comprarme unos zapatos. Todos los días a veces mi niña me llega y me dice, mamá, quedé con hambre, tengo más hambre, y yo tengo que darle mi comida sin que ella lo vea. Yo tengo que darle mi arepita o mi poquito de comida a ella para que se termine de llenar. A mi hijo que está en pleno desarrollo. Cualquier chispa podría causar en Venezuela un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos, buenas tardes a todos. Enrique Capriles es el principal impulsor del referéndum revocatorio para acortar la presidencia de Maduro. Un derecho basado en el artículo 72 de la Constitución bolivariana, que garantiza esta posibilidad en la mitad del mandato. Han presentado las primeras firmas requeridas y están esperando que las validen. Sabemos que su intención es que pasen los días, dilatar el proceso, y nosotros cada día es importante y no tenemos por qué perder tiempo. Se entregaron las firmas y hasta la fecha de hoy han estado buscando, inventando requisitos, normas sobrevenidas. Nosotros vamos a revisar firma por firma. Cada quien tiene pues que ir a ratificar que esa es su firma, porque eso no va a ser así. Aquí están 200.000 firmas, 3 millones de firmas y acéptame, no, eso es un caprichito. Los caprichitos pasaron a la historia en este país. De manera que no le tenemos miedo, porque estamos seguros que se va a cumplir estrictamente lo que está en la ley. No le tenemos miedo absolutamente a nada. Las fechas son decisivas. Según la ley, si el revocatorio se realiza en 2016 y se gana, habrá nuevas elecciones generales. Si se hiciera en 2017, aunque se ganase, el chavismo seguiría en el poder. Eso sí, Maduro debería ceder el cargo a su vicepresidente. De momento, el siguiente paso para Capriles y los suyos es conseguir la firma del 20% del electorado. Yo no tengo ninguna duda que tenemos más de 4 millones de venezolanos que están dispuestos a convocar el revocatorio, y tampoco tengo duda que nosotros tenemos la gente, el pueblo venezolano quiere revocar a Maduro. A Maduro le tiene terror a las elecciones, él no quiere elecciones de nada. Él tiene temor a que el pueblo se pronuncie, y él sabe además que en la mayoría del país, pero no estoy hablando del 50%, estoy hablando del 50% más uno, estoy hablando más del 80% de los venezolanos quieren revocatorio. Y una última cosa, no le paren a Maduro de la obsesión que tiene con ustedes. Esa es la obsesión del desesperado, al que le duele la verdad. A Nicolás Maduro no le agrada la libertad de expresión. La libertad de expresión es una piedra en el zapato para un gobierno como este, que se empeña en ocultar lo que verdaderamente está ocurriendo en el país. Nicolás quiere venderle al mundo que aquí hay una democracia, que hay bonanza, que somos una especie de Dubái en Sudamérica. Me he basado en este segundo párrafo del artículo 338 para volver a decretar un nuevo estado de excepción y emergencia económica.
más integral, más completo, más adaptado a las circunstancias. Esto no es un tema de izquierdas contra derechas, porque repito que yo soy socialista. Es un tema de democracia contra dictadura. Es un tema de democracia contra un autoritarismo militar, que es en efecto lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Yo soy una socialista democrática. Nicolás no lo es. El pasado viernes se reunió en Madrid el Consejo de Seguridad Nacional. Entre otros asuntos se abordó la crisis en Venezuela y la situación que atraviesa la colonia española que reside allí. Vamos saliendo, por favor, venga. Sí, claro. Estamos dispuestos a abanderar, a liderar un programa de ayuda humanitaria, inicialmente en la Unión Europea, espero plantearlo en el Consejo de Asuntos Exteriores de junio, abierto a otros países del mundo para atender a las necesidades más perentorias de los venezolanos. Y no puedo olvidar que entre esos venezolanos hay 200.000 que también tienen la nacionalidad española, que son compatriotas nuestros y que están tan angustiados como el resto de los residentes en Venezuela, y a los que tenemos la obligación, no ya el derecho, sino la obligación de proteger. Algunas veces he dicho, es una democracia traicionada. Es una democracia porque se ha votado y está traicionada porque no se respeta el voto. Por tanto, es una forma de autoritarismo, de caudillismo, muy típica de las novelas del Gabo García Márquez, El coronel no tiene que le escriba, o de Valle Inclán, para hacerlo más propio de Tirano Banderas. El expresidente Felipe González es un gran conocedor de la situación política y social en Venezuela. En su último viaje al país fue declarado persona non grata. Quería participar en la defensa de los presos, visitar a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma en prisión. Voy a intentar visitar a Leopoldo, que es la persona que solicitar esta ley. Si pudiera, a Ceballos. Nicolás Maduro no lo permitió. Ahí tiene a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Claro, siempre busca responsable. Responsable la guerra económica, el imperio. Dice, no, llevan ustedes 17 años hablando de revolución y el resultado de 17 años han sido 850.000 millones de dólares ingresados de exportaciones de petróleo, solo de exportaciones de petróleo, que han desaparecido. Yo creo que la única salida razonable antes de que el país se destruya definitivamente, más allá de esta crisis humanitaria, es que el gobierno comprenda y la oposición de verdad entienda y acepte las dos que se tienen que sentar a dialogar. Pero ¿y eso es posible en este momento político en el que se encuentra el país, este enfrentamiento? No es posible, es imprescindible para evitar una catástrofe. Esa ha sido la intención de Zapatero en su viaje a Venezuela. Acercar posturas que parecen irreconciliables. Nuestro objetivo es muy claro. Es poner en marcha, intentar un proceso de diálogo nacional en Venezuela. Y debo decir que tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea y los representantes de la Mesa para la Unidad Democrática han expresado su voluntad de diálogo. Señor Capriles, el otro día el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo en Caracas y él argumentaba que era necesario un diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Cree usted que eso es posible? Como se lo dije al expresidente Rodríguez Zapatero, se lo digo a usted también, el gobierno venezolano destruyó la cultura del diálogo. La palabra diálogo en Venezuela es una palabra lejana, porque este gobierno nunca ha dialogado.
Y por eso le insistimos al expresidente Rodríguez Zapatero, el diálogo en Venezuela debe ser para ponerle fecha al revocatorio. Albert Rivera también ha estado durante los últimos días en Venezuela. En la Asamblea Nacional ha mostrado su deseo de que se celebre el referéndum revocatorio. He pedido al presidente Ramos que me señalara el artículo que hace referencia al revocatorio, a la capacidad que ustedes tienen, constitucional, de revocar legítimamente a un mandatario o a un gobierno. El artículo 72 de su Constitución. Es su Constitución, es su derecho. Son ustedes los que tienen derecho a pedir esto y yo apoyo que ustedes puedan defender esta Constitución. No pudo entrevistarse con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, arrestado en su propio domicilio. Las autoridades también impidieron que entrara en la prisión militar de Ramo Verde para ver a Leopoldo López. No puede haber diálogo en Venezuela mientras haya presos políticos. Por tanto, si alguien quiere diálogo en este país, estoy convencido, y así me lo han trasladado los partidos de la oposición, que tiene que haber, por supuesto, libertad para los presos políticos y tiene que haber respeto a las reglas de juego de la Constitución venezolana. Creo que demuestra una situación de enorme incomodidad los que se tienen que ir a miles de kilómetros tratando de evitar que se hable de los problemas de los españoles y hablando de la situación de terceros países. Yo no voy a entrar en acusaciones ni en provocaciones con nadie. Creo que tenemos una democracia lo suficientemente madura como para que los asuntos de un tercer país vayan a pesar muy poco en unas elecciones en las que los españoles se juegan mucho. Jorge Bestringe conoce Venezuela de primera mano. Fue asesor del ejército bolivariano y trató directamente con Chávez. Chávez hizo cosas muy profundas desde un punto de vista de reforma social. Las cosas como son. Es posible que haya apuntado demasiado alto. Todo eso requería tiempo. Y como se ha demostrado, Chávez no tenía tiempo, porque se murió. Y el que vino después no es Chávez. Las causas de la crisis son múltiples. En primer lugar, probablemente una ambición excesiva de lo que me dijo Hugo Chávez en un momento determinado. Yo quiero hacer aquí un sistema de estado de bienestar a la europea. Montar un estado de bienestar en un país donde una parte considerable de la población jamás había puesto los pies en una escuela, donde una parte considerable de la población no sabía lo que era un dentista, no sabía lo que era un oftalmólogo, no sabía lo que eran rayos X. Claro que eso toma tiempo. 17 años después de la llegada de Chávez al poder, el objetivo no se ha cumplido. La situación económica actual es sencillamente catastrófica. Le preguntamos a un diputado chavista por las razones de la crisis. Las grandes empresas productoras y distribuidoras de alimentos y de bienes y servicios no están atendiendo por cuanto estamos siendo objeto de un proceso sistemático de sabotaje en todo lo que tiene que ver con la producción. Desde nuestro punto de vista, y hablo ahora como trabajador y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, la idea es incrementar al máximo nivel la producción para que podamos tener en el mercado la oferta necesaria para atender la demanda que hoy no está siendo atendida producto precisamente de las dificultades y de la forma como juegan en contra de los intereses de los venezolanos y las venezolanas, empresas que tienen monopolios de importantes rubros de alimentos y de producción de medicina. Pero vio que Maduro lo menciona a usted también en la acusación a Almagro. Dice que a usted ya le había dicho que Almagro era un traidor. Un modelo que empieza a no convencer a los aliados naturales del chavismo, como el expresidente uruguayo Mújica. En Venezuela están bien pasados de rosca de todo. ¿Usted tenía una relación cercana con Maduro en algún momento? Yo le tengo gran respeto, le tengo gran respeto y pero eso no equivale que no le diga tan loco. Estás loco como una cabra. Ya. Estoy loco como una cabra, sí. Loco de amor por Venezuela, por la revolución bolivariana, por Chávez y su ejemplo. Sí, estoy loco como una cabra. Es verdad. Tiene razón.
nombre es Richard Medina, soy el padre de Ricardo Andrés Medina, pequeño niño que murió de cáncer en diciembre del 2015 en el hospital militar a falta de los medicamentos necesarios para su tratamiento. No se consiguieron los medicamentos, específicamente un medicamento para el sistema cardíaco que se llama Cardioxane. El medicamento no se halló en ninguna parte de Venezuela. Buscábamos a través de todas las farmacias, redes de farmacias, en la farmacia de descuento que hay en Venezuela, las farmacias privadas, y ninguna se halló. Se buscó a través de las redes sociales y no se pudo conseguir, y el 14 de diciembre Ricardo falleció. Ricardo contrajo una bacteria dentro del hospital y debido a su sistema inmune bajo, y entonces no había tratamiento para esa bacteria, no había tratamiento para la fiebre, todo lo teníamos que buscar por fuera, porque en el hospital no había, supuestamente, pero para los militares sí había, porque entonces los militares sí tenían todos los servicios. Raúl Di Blasio, el piano de América, en concierto.